muchísimas gracias por estar aquí para compartir este panel tan estupendo en el que vamos a hablar de una cuestión que se ha sofisticado y que se ha hecho tan interesante como es la inversión de impacto, ¿no? Y la verdad es que la potencia del South Summit y de Fundación 11 y del Grupo Social 11 que ha generado este panel, porque la verdad es que los panelistas son fantásticos. Yo os voy a presentar. En el panel tenemos a Juan Bernal, que es presidente de SpainUp. También tenemos a Alberto Durán, que es vicepresidente del Grupo Social 11, a María Ángeles León, fundadora de Open Value, y a Paloma, que es directora de Guaira. Si os parece, para ir directamente al punto, vamos a empezar contigo, Juan. Bueno, desde SpainUp estáis haciendo una labor increíble, o sea, ahora bajo el radar, pero mucho mejor, hemos estado hablando antes. A mí me gustaría saber cómo percibes la inversión de impacto en España y cómo crees que va a ir evolucionando. Pues sí, mira, yo creo que de salud magnífica, de salud magnífica. Y además oía el aplauso a la entrada y la verdad es que pues así estamos, con mucha ilusión. Tras además acabamos de celebrar nuestro tercer encuentro anual, el tercero desde que entramos en el GSG, el Global Steering Group for Impact Investing, actualmente 35 países, casi 70 organizaciones detrás. Es un grupo que se genera de un encargo del G7 en el 2015, y era por ponerlo un poco en contexto, creciendo. Cuando entramos, España, 2019, un esfuerzo importante por parte de los equipos para conseguir entrar en ese grupo del GSG. En ese momento, 23 países. Estamos hablando del 2019. 2022, cierre del 21, 35 países, 34 más la Unión Europea. Por lo cual, hay un crecimiento clarísimo en la inversión de impacto. Pero si nos vamos a cifras, yo creo que las cosas hay que tangibilizarlas, hay que hacerles la contabilidad. Lo que vemos es que en el año 2019, cuando hicimos el primer análisis con nuestro partner académico, con ESADE, 90 millones de euros. Es cierto, Venture Capital, Startups. El último análisis, casi 5 veces, más de 400 millones de euros. Eso solo en cifras equivalentes. Si a eso le sumamos el capital de las fundaciones que se han dedicado, y aquí tenemos buenos ejemplos, si sumamos la banca social y ética, más de 2.400 millones de euros y prácticamente en 3 años. Parece sorprendente, con lo cual las cifras crecen. El propio NAB fortaleciéndose. El NAB es el Consejo Asesor en España. Estábamos con 14 miembros hace 4 días. La Junta del año pasado la hemos elevado hasta 29 miembros en la Junta. Con lo cual estamos creciendo en volumen, pero también en calidad. Creo que la apuesta del NAB es por ser claramente integrador, es por ser multisectorial y creo que eso se está consiguiendo en el NAB claramente. Con lo cual veo una inversión de impacto en crecimiento, un movimiento que creo que es imparable, sinceramente, al que se están sumando no solo los tradicionales, las fundaciones, el Venture Capital, Startups, que llevan haciéndolo muchísimo tiempo, sino asset managers, asset owners, bancos, entidades financieras entrando y me presentaban con el otro gorro, con el mío, con el de CaixaBank. O sea, no es que tenga bipolaridad, es que, bueno, pues tengo los dos. Y la realidad es que el sector financiero tiene una obligación transformacional en este momento. Con lo cual yo creo que, Alberto, claramente en crecimiento y creo que no podemos, y ahora me remito mucho al sector financiero y a la inversión, no podemos seguir valorando una inversión exclusivamente en parámetros de rentabilidad y de riesgo. Tiene que medirse el impacto que tiene en la sociedad y en el medio ambiente cada una de esas inversiones. No es viable modelos que solo miden la rentabilidad. Qué bien, Juan. Bueno, Juan no lo dice, pero... Ole. Te han hecho un mutis, o sea, esto en el South Summit no ocurre siempre. Juan no lo dice porque además él ha sido elegido para representar en el GSG a nivel internacional
lo cual tener un español ahí pues siempre es muy interesante. Alberto, si hablamos de impacto y hablamos del Grupo Social 11, ¿qué vamos a decir, ¿no? Pero es verdad, con todo este movimiento de inversión, con este foco específico en el impacto, vosotros como Grupo Social 11, y especialmente tú, que además tienes un cargo muy relevante en la Fundación, ¿cuál crees que son los retos para que realmente el impacto llegue, se mida correctamente, especialmente en el ámbito en el que trabajáis tanto Grupo Social 11 como la Fundación? Bueno, desde una perspectiva global y trascendiendo lo que es la propia Grupo Social 11, estamos en el South Summit, por cierto, enhorabuena María, porque esto es un milagro de los que nos gusta decir a nosotros en la casa, un milagro sudado, ¿no? Esto es un milagro madrugado, ¿no? De los que ocurre porque se trabaja y se consiguen generar aquí muchas energías positivas de mucha gente importante y de gente que viene aquí a inspirarse, ¿no? Decía, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes que somos personas, ¿no? Y como somos personas, tenemos que mirar ahí fuera. ¿Y ahí fuera qué ocurre? Necesidades sociales crecen. Tenemos ahí una serie de necesidades, de situaciones que ya estaban, ¿no? El envejecimiento de la población, los movimientos migratorios, una digitalización necesaria, pero que tiene que ser humana, que tiene que tener unos criterios éticos, ¿no? Por favor, ingenieros, pero también, por favor, gente, ¿verdad?, que piense en de dónde venimos y hacia dónde vamos, para que las cosas cuando se hagan con una serie de criterios importantes, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta. Pero fijaros, la gente joven, las adicciones, con sustancias, sin sustancia, bueno, hay muchísimos retos sociales. Luego, además, vienen los que nos vienen a visitar, ¿no? Una guerra, se está hablando ahora mismo, lo hablábamos ahora en el backstage ahí, de las situaciones que puede haber de enormes de necesidades alimentarias que pueden venir como auténticos holocaustos, ¿verdad? Estamos hablando también de las situaciones de la pandemia, todavía más conscientes que estamos sensibles ante un montón de circunstancias que puede haber fruto de la vida que llevamos, ¿verdad?, en donde la salud pues puede cobrar valor otra vez, ¿verdad?, que parece que no lo tenía, ¿no? Bueno, estas necesidades ahí están, ¿no? Cuando ocurre cualquier tipo de estas cosas, en cualquier tipo de necesidad social, además, los más vulnerables llevan las de perder, ¿no? En una guerra, en una pandemia, en una situación de despoblación, aquellas personas que tienen necesidades especiales, que tienen personas con discapacidad, personas mayores, personas de exclusión, tienen las de perder, con lo cual ahí hay un foco de atención que tenemos que atender. Y como eso es tan enorme, lo público no llega, los recursos públicos no llegan, los recursos privados son muy importantes y pueden dinamizar, y luego hay un elemento que creo que también las entidades que estamos en lo social o que estamos promoviendo el impacto social, creo que tenemos que ser el elemento de conexión de lo público, lo privado, para orientar, para pegar esos recursos que son todos necesarios, para conseguir la conexión con los más desfavorecidos, para conseguir la conexión también emocional y de conocimiento con aquellos que necesitan más, con los que están peor, y eso es un elemento importante. Hay foco, hay necesidades importantes, y ese foco en esas necesidades importantes que son universales, además hay que poner la atención en colectivos que tienen mayor riesgo de quedarse al margen de cualquier tipo de solución, y esa creo que son los principales retos que tenemos. Somos personas, no lo olvidemos. Muchas gracias, Alberto. Yo os voy a contar una cosa. Yo trabajo en PRAE, yo dirijo el área de Scale-Ups y empezamos a trabajar con el Grupo Social 11, yo personalmente, PRAE lleva muchos años, pues hace no mucho, hace 6 o 8 años. Y yo conocía el grupo. Bueno, yo os animo a que lo conozcáis en profundidad, a que lo miréis, a que porque lo que hacen más allá de lo que se ve en primera vista es espectacular, tanto el grupo en los 3 ejes. Yo os animo de verdad, porque con el liderazgo de Alberto están abriendo, se están sofisticando, están mirando cosas distintas, así que os animo de verdad, y te lo agradezco, Alberto, porque el trabajo que están haciendo es increíble, de verdad, os animo a ello. María Ángeles, yo quería preguntarte, tú tienes mucha experiencia, tienes no solo como fundadora de Open Value, bueno, experiencia. Sobre todo, tienes mucho conocimiento de lo que se hace fuera, a nivel europeo, internacional. ¿Qué es lo que crees que puede ser interesante de cosas que se hacen fuera, o incluso cómo nos ven fuera? ¿Cómo ves esa parte internacional de la inversión de impacto en relación España, Europa? Bueno, pues mira, lo decía muy bien Juan.
Y lo que yo veo es un poquito en algunos países del norte de Europa, Inglaterra, más involucración del sector financiero y unas apuestas más importantes, ¿no? En Francia, por ejemplo, que están los planes 90-10 de pensiones, el 10% de las pensiones tú puedes decidir si quieres que tengan un impacto social, ¿no? Entonces, tenemos recorrido, creo que mucho, y es que me da pena siempre interpelar al sector financiero, pero es que pueden hacer mucho. La transformación que necesitamos, yo siempre pienso que tiene dos palancas. Una es el sector financiero, porque decide dónde quiere invertir y qué proyectos apoyar, y otra es el consumidor, que esa es la nuestra, ¿no? Entonces, dicho eso, la velocidad con la que está creciendo España nos convierte en muy atractivos. El GSG cada vez nos mira más. Ellos han metido una task force dentro del G7, de Davos y todo esto que nos impone tanto en España, específicamente dedicada al impacto social y a la inversión de impacto, y han ido 2 ejemplos españoles de bonos de impacto y de fondos de impacto social. Con lo cual, tenemos algo que decir. En España hacemos las cosas bien. Creo que hemos llegado un poquito tarde por desconocimiento probablemente de que estas herramientas estaban, pero estamos cogiendo el tren, ya has visto, de 0 a 100 en 5 segundos, vamos, ni los Teslas van tan rápido. Lo que me gustaría es que no perdiéramos la atracción, y aún hay modelos fuera que podemos copiar aquí. Podemos traer. Sí, sí. Qué así bien, que nada. qué bien. Pero bueno, la verdad es que sí que parece que nos estamos poniendo las pilas en un plazo muy razonable. Paloma, directora de Guaira, bueno, amiga, 1000 cosas ya. Vosotros habéis tenido una evolución muy interesante. Estáis focalizados en la inversión, el concepto de la innovación abierta, ahora el fondo que estáis desde Telefónica lanzando y demás, como grupo. ¿Cómo veis un player como vosotros la inversión de impacto? Pues mira, yo me voy a remontar incluso a esos orígenes de Guaira, ¿no? Que además vivimos juntos. Es verdad, es verdad. En ese momento. Yo creo que, como decía Alberto, esto va de personas, ¿no? Y yo creo que Telefónica somos una empresa muy centrada en personas, en la persona empleado, en la persona cliente. Y en el nacimiento de Guaira queríamos generar un impacto, que bueno, que yo creo que hemos logrado, ¿no? Uno de los claims cuando lanzamos era, pues, éramos conscientes de que en Latinoamérica, en España, las oportunidades de desarrollar un proyecto de digitalización, un proyecto emprendedor alrededor de la información de IT era complicadísimo en ese momento, y el talento tenía que emigrar a lugares como Silicon Valley. Entonces, Guaira nació así. Guaira, de hecho, significa viento en quechua, porque tiene ese punto, ¿no?, de esa raíz latina que tiene el proyecto, y ese objetivo de dar viento a las ideas de la gente, intentar que el talento pueda desarrollarse en el lugar donde nació. Entonces, ese es el trasfondo que tenía el proyecto desde el principio, ¿no?, esa generación de impacto. A lo largo de los años, el proyecto ha sufrido evolución, como es lógico, al igual que todos los ecosistemas en los que hemos estado trabajando, que yo creo que también ese es uno de los puntos de impacto más relevante. Lo hablábamos, yo pues conozco especialmente bien, obviamente, el ecosistema español, y en España antes no había inversión en startups, no teníamos realmente industria. Ahora mismo tenemos una industria más que consolidada en inversión en proyectos, y creo que ese trasfondo social está cada vez más medido. Nosotros tenemos varios conceptos. Yo creo que para mí el más relevante de cómo medimos impacto es en esa construcción de ecosistemas en los diferentes países donde hemos operado, pero también en los empleos generados por las empresas en las que hemos invertido, que han generado más de 10.000 puestos de trabajo. De hecho, es que, claro, como ha cambiado el discurso, estábamos hace 10 años hablando de crear empresas, de crear ecosistema, y ahora estamos en el scale-up, ¿no?, en el escalado de empresas, ¿no?, lanzando iniciativas con los amigos de Endeavor, que también son grandes generadores de impacto, con Fundación Innovación Bankinter, para ayudar a crecer, ¿no?, esas plantitas, ¿no?, esas semillitas sembradas, ¿no?, ayudarlas a crecer, porque lo que también sabemos, porque lo estamos midiendo, es que las empresas, las scale-ups, están generando más de 100 puestos de trabajo directo y más de 4.000 indirectos en España. O sea, que es una auténtica barbaridad, que cuando pensamos en tecnología parece que todos nos sentimos como, uy, la robotización va a restar puestos de trabajo. No, también los crea, y los crea de mucha calidad. Luego estamos evolucionando hacia la medición de impacto, porque todo lo hemos hecho como muy intuitivamente, ¿no? Y ahora estamos trabajando también con nuestros compañeros de responsabilidad social corporativa para medir el impacto en los diferentes ODS que están realizando nuestras compañías. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues es muy interesante el concepto del crecimiento del tejido,
¿no? ese movimiento de scale-ups que es imparable y que es un volumen enorme y que ya no es solo, es crecimiento de tejido del tamaño de las compañías españolas. Es muy interesante, ¿no? Juan, estamos ya terminando. Habéis tenido hace muy poquito el evento de Spain Up, que fue fantástico, vamos, me consta. Sí. ¿Cuál crees que son, muy brevemente, cuál crees que son los retos tanto de vuestros como de la inversión de impacto, además viendo cuáles son las tendencias y lo que está por venir? Sector público, transparencia y regulación. Y no me callo porque sería muy poco. Sector público, lo habéis dicho. Esto no puede seguir creciendo sin el sector público. En España han tirado mucho las startups, el venture capital, empezaron, hicieron una gran labor, se están sumando entidades financieras, como decía María Ángeles, Fundacional, o teníamos a 11, pero falta el sector público. Okay. Es un capital necesario para avanzar. Y ahí tenemos que tener ese punto encima de la mesa que no podemos olvidar y que tenemos que seguir tirando. Desde Spain Up, desde el GSG, lo estamos impulsando mucho. Segundo, transparencia. Si no podemos las empresas, si no podemos los consumidores ser capaces de tener transparencia en las empresas en las que invertimos, en las que consumimos, es muy difícil que las comparemos. Si no son homogéneos, si las cifras no son homogéneas, es muy difícil comparar. Y si no puedes comparar, es muy difícil elegir correctamente. Sí, sí. Transparencia, segundo bloque. Tercer bloque, regulación. Regulaciones que fomenten, y no estoy hablando solo de incentivos fiscales, estoy hablando incluso de trabas que generan la capacidad del inversor en invertir en este tipo de empresas, como pueden ser topes mínimos de entrada, como pueden ser regulación que fomente los planes de empleo en España, que estamos actualmente renovando con un plan 90-10, como puede ser el francés. Y hay otros ejemplos, bonos de impacto social, podríamos ponerlo. Pero es que esa regulación, que nos viene además en el caso de Europa, impuesta por la Unión Europea en muchos casos, taxonomía, tenemos SFDR, tenemos en materia de regulación mucha. No podemos olvidar, y se ha trabajado mucho en la E del medio ambiente, pero no podemos olvidar la S. La S, que lo comentabais antes, sí, sí. Son las personas y al final el planeta nos preocupa a todos porque todos respiramos el mismo aire, pero cuando hay un problema social, cuando hay alguien desfavorecidos socialmente, lo sufren principalmente, como ha dicho Alberto, aquellas que son desfavorecidas, sí, sí. Con lo cual no es transversal. Yo os diría, y cerré el evento el otro día diciéndolo, que no es recuperación si no nos recuperamos todos y no es prosperidad si no prosperamos todos. Sin duda, vamos, estaba pensando porque tenemos muy poco tiempo, nos hemos quedado sin él y en el South Summit se nos quedan muchas preguntas, María Ángeles, Paloma, pero tenemos que cerrar. Yo querría cerrar, Alberto, preguntando ¿cuáles son los retos y cuáles son digamos, los próximos pasos que desde el Grupo Social 11 veis en relación con la inversión de impacto? Bueno, primero seguir contagiando. Hay que poner un virus bueno, que es que cualquier ecosistema de promoción del emprendimiento tiene que tener la visión global de una sociedad diversa, en donde hay individuos de todos los tipos y colores, ¿verdad? Y con todo tipo de formas, y con todo tipo de discapacidades, y con todo tipo de edades, ¿verdad? Todo esto. Una realidad es esta, ¿verdad? O sea, una realidad. Y luego, y por eso estamos en Spain Up, en Spain Shift, todos los proyectos hay que contaminarlos positivamente. Y luego, servir de interlocutor. Las entidades sociales son las que más conocemos la realidad social. Tenemos que ser capaces de poder conectar, lo que decía antes Juan, el sector público, los recursos con los privados, la sensibilidad y la conexión para que el emprendedor en lo social sepa lo máximo posible de ese colectivo al cual va a ayudar. Solo 3 palabras para cerrar, porque ya casi la amenaza casi es física. Ya, pues. Sí, sí. Inversión, hay que invertir. Impacto, hay que medir. Y tercero, personas. Estos son los 3 ejes y a todos los que estáis aquí os animamos con las cosas que se nos han quedado, a que si queréis hablemos luego. Y de verdad, daros muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer y muchísimas gracias.